Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios. Hola, muy buenos días, Dios los bendiga, esperando que esta semana que acaba de pasar hayan disfrutado, hayan podido estar con su familia, pero sobre todo poder estar disfrutando la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy estamos una vez más con todos ustedes en tu programa Nada es imposible para Dios, y yo me quiero presentar. Soy Asunción de la Cruz Pérez y soy miembro de la iglesia Comalcalco Luz para las Naciones. Desde luego quiero mandarle un fuerte abrazo a mi pastora general Silvia Córdoba Luxon, a mi pastor Jorge Alberto Domínguez Javier y a mi pastora Jessica del Ángel Azuara. Dios me los bendiga. Desde luego saludar a nuestro patrocinador oficial, a nuestro pastor Agustín Guerrero de la panadería Pan de Gloria Vida. a Dios. Él es un sembrador a la palabra, él es un hombre preocupado para que el evangelio llegue a cada uno de ustedes a través de este canal 8, Tu Nueva Visión. Y yo creo que en esta agenda que el día de hoy Dios ha preparado para usted es donde usted recibirá una poderosa palabra en el nombre de Jesús. Les recordamos que estamos hablando sobre los procesos de la vida. Hoy vamos a hablar de un personaje de la Biblia muy interesante. Hoy vamos a estar hablando de Saulo de Tarso, un hombre que pasó por un proceso que al final de cuentas se volvió Pablo, ¿verdad? Un apóstol Pablo. Y hoy te decimos en el nombre de Jesús, prepárate para recibir el manjar de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bendiciones para todos. Reciban un saludo y un abrazo de su pastor José Luis Hernández Regil, mi esposa Elena Pérez Busquet, pastores de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, ubicado en Oriente Cuarta, Comalcalco, sector Tipasiega. Culto domingo 3 de la tarde. Este domingo tenemos un culto a las 4 de la tarde, culto de amigos, culto de invitados, culto de sanidad, de milagro y liberación en el nombre de Jesús. Les recordamos que el que hace los milagros se llama Jesucristo. Les recordamos que el que sana se llama Jesucristo. Les recordamos que el que libera se llama Jesucristo. Usted ponga su confianza en el Señor, crea, ore, pida, suplique y usted va a recibir un milagro. Así que el domingo le esperamos a las 4 de la tarde ahí en la Iglesia Apostólica de Oriente Cuarta, Comalcalco. Le esperamos para que estemos orando por usted y su familia. Estamos hablando de procesos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un personaje llamado Saulo de Tarso, que después fue conocido como el gran apóstol Pablo. Un hombre con una gran trayectoria en el mundo también, y también una gran trayectoria en los caminos del Señor, y dejó plasmada, hermana, casi 16 cartas que escribió. Un hombre muy preparado. Amén, amén, pastor. Claro que sí. Igual le queremos invitar a que vaya a la iglesia Comalcalco Luz para las Naciones, ubicada en la carretera Comalcalco a Paraíso, en el kilómetro 3. Está enfrente del Hotel Los Pinos. Los servicios son los días jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Seguramente usted recibirá una palabra de bendición sea Cristo para cada uno de su familia, para usted que está enfermo, usted que está sobrepasando un proceso, usted que está pasando por algo, ¿verdad? Los días jueves son jueves de oración, de sanidad y milagro. Vaya a la iglesia, congréguese a una iglesia que usted se cerca, pero le extendemos la invitación a que vaya a la iglesia Comalcalco Luz para las Naciones. Aleluya. Dios les bendiga. Y vamos a empezar, pastor, amén, amén, sobre adelante, el tema pastor. de los procesos de la vida. Vamos a hablar de un hombre que fue un personaje muy importante en la Biblia. Dice la Biblia, nos habla de un hombre que pasó por un proceso de transformación
y que cambió su vida para el propósito de Dios. Él era un hombre que respiraba amenaza de maldad, era un hombre que ciertamente tenía vida, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su voluntad. Y estamos hablando de Saulo de Tarso. Él era un fariseo y perseguidor de los cristianos, ¿verdad? Pero vamos a ir directamente a la palabra, vamos a ir al libro de Hechos 9, del 1 al 2, en la traducción, la nueva traducción, la lengua actual, vamos a leerla, dice de la siguiente manera: Saulo estaba furioso y amenazó con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedir al jefe de los sacerdotes una carta con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran la enseñanza de Jesús, para llevarse presos a las cárceles de Jerusalén. Qué tremendo, pastor. Poderoso. En este pasaje, si nosotros observamos bien, ¿verdad? Amén, amén. Antes de que Pablo pidiera este permiso, él observó, ¿verdad?, la muerte donde los que no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús, entonces él observó la muerte de Esteban. Dice la palabra que él cayó en sus pies y él observaba cómo las personas estaban apedreando a Esteban, ¿verdad? Entonces eso a él lo alimentó más y decidió él tomar el asunto personal, pero para que todo le funcionara sin ningún error, tuvo que pedir él un permiso especial. Aquí dice la palabra que él pidió un permiso especial al sumo sacerdote, donde él podría ir a la ciudad de Damasco a capturar, podríamos llamarle, a los cristianos, a perseguir a los cristianos, a los que tuvieran la doctrina de seguir la enseñanza de Jesús. Este hombre era un hombre que tenía en mente eso, destruir a la iglesia de Jesús, ¿verdad? Él dice la palabra que él era un hombre preparado, pero no tenía el conocimiento de Jesús. Este hombre era judío y nacido en Tarso, en la ciudad actual de Turquía. Él obtuvo la ciudadanía romana al nacer. Creció en un lugar muy respetado y religioso. Fue enviado a estudiar en Jerusalén y se convirtió en fariseo. Él era un hombre preparado, pero no tenía el conocimiento de la palabra, no conocía a Jesús. Él Aleluya. perseguía la doctrina de Jesús. ¿Cuántas veces usted ha querido avanzar en el Evangelio, ha querido conocer a Jesús, pero siempre hay un obstáculo que te detiene, siempre hay algo que no te deja avanzar? Inclusive a veces la misma familia no te deja avanzar. Este hombre sabía que tenía que ir a una ciudad, pero lo que él no sabía, que tendría un encuentro con Jesús. Gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros aprendemos, dice que él tuvo que pedir un permiso especial para llevar a cabo lo que él en su corazón se había propuesto hacer con su fuerza, pero lo que él no sabía, que Jesús lo iba a hacer el encuentro en el camino al Damasco, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes el día de hoy se le ha estado compartiendo la palabra? Se le ha estado mandando mensajes de la palabra para poder entender el propósito que tiene Dios para su vida. Dios tenía un propósito para Saulo. Él tuvo que reconocer a Jesús en este llamado, en este encuentro que él tenía, porque él era un hombre, se podría decir, hablando actualmente, él era casi un sicario. Un nazi, un nazi que quería destruir a toda costa a la iglesia que siguiera a Jesucristo, ¿verdad? Él tenía ese propósito en su mente, pero sin embargo Dios tenía otros planes para él, pastor. Amén, amén, tremendo. Sí, vemos ahí, hermano, cómo
cómo Pablo persigue a la iglesia de una manera terrible, ¿verdad? Y dice la palabra, continuando lo que leyó usted del capítulo 9, 1 y 2, el 3 dice: mas yendo por el camino donde iba rumbo a Damasco, Pablo persiguiendo a la iglesia, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Escucha, hermano, la voz del Señor dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia de Cristo, Amén. a los creyentes, al pueblo de Dios. Pero realmente cuando una persona persigue al pueblo de Jesucristo, realmente al que persigue es a Cristo. Porque dice la palabra que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Y le dijo, y cayendo en tierra hay una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas en el aguijón. Oye, tremendo. Pablo, al que estás persiguiendo es a mí. Versículo 6. Y dice: y temblando y temeroso, Pablo, el terrible Pablo, dice, y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Tremendo, ¿eh? O sea, yo no sé si usted está ahorita pasando algún proceso, alguna situación. Yo no sé cuál sea su situación que esté pasando, su proceso que esté pasando, pero no se ha preguntado, como lo dijo Saulo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? A lo mejor, hermano, Dios tiene un propósito para su vida y usted todavía está reteniendo el llamado, está reteniendo el ministerio, lo está pensando todavía. No, hermano, el llamado de Dios es así y la respuesta tiene que ser inmediata. Amén. Aquí, temblando y temeroso, digo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Imagínese. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía, quedó ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oye, qué tremendo, hermano. Un encuentro con Jesús, hermano, te va a derribar. Te va a tumbar del caballo del orgullo, de la vanidad, la soberbia. Mira, yo cuando tuve el encuentro con Jesús, hermano, a mí se me hizo pedazo. A mí se me hizo pedazo como el barro en la mano del alfarero. Y luego me formó de nuevo. Duele, amén. Pero cuando Dios te transforma, te hace una nueva vasija para honra y gloria de su santo nombre. Pablo estaba pasando por el proceso, el encuentro con el Señor, queda ciego, hermano, y entra en Damasco. Allí tuvo 3 días ciegos, sin comer y sin beber. Tremendo, hermano, tremendo. Y continúa la palabra y dice en el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que ora. Estaba Pablo orando. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a los santos, a la iglesia en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Oye, hermano, Ananías puso resistencia porque sabía qué tipo de hombre, sabía quién era Saulo, hermano. Muchas veces el Señor nos manda a hablarle la palabra a alguien, a ir a orar por alguien, y decimos: no, ese hombre es terrible, esa mujer es terrible. Yo le digo a la gente, hermano, entonces cuando nos encontró el Señor, nosotros nos encontré en el cielo o en el infierno. No estamos en el mundo, perdidos. Y Dios le habló, puso en su corazón alguien que nos hablara la palabra, y nos habló la palabra, oró por nosotros. Entonces Ananías hacía resistencia, ir a orar por un hombre que había perseguido a la iglesia, había encarcelado a la iglesia, había matado, había consentido la muerte de Esteban.
O sea, había sido un perseguidor terrible de la iglesia. Pero el Señor tenía un propósito con este hombre, así como lo puede tener para usted que es hombre, mujer, señorita, joven. El Señor tiene un propósito para usted. Entonces, Ananías se resistía a ir a orar por ese hombre, pero el Señor tenía un propósito para él. ¿Ven, hermano? Claro que sí. Recordemos que los fariseos consideraban el cristianismo como una perversión del judaísmo. Por eso Saulo asolaba la iglesia. Saulo tenía eso en la mente, pastor. Sí. Él perseguía a la iglesia incansablemente, ¿verdad? Y la palabra dice que él quiso obtener un permiso especial. Obtuvo un permiso especial por parte del sumo sacerdote, ¿verdad? Para poder ir a la ciudad de Damasco a hacer una cacería con los cristianos, ¿verdad? Pero Saulo tuvo la mejor educación. En su tiempo él fue preparado, ¿verdad? Y era alumno de Gamaliel. Él fue alumno de Gamaliel. Muchos cristianos sufrieron por su causa, pero este hombre que se conocía como Saulo entraría en un proceso. Él no sabía que él iba a entrar en un proceso. Ya estaba entrando en el ¿verdad? proceso. Él, cuando se pone el objetivo de perseguir a los cristianos, Jesús pone los ojos en él. Amén. Porque nosotros podemos ser en la vida lo más vil y despreciado, pero Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios va a usar a aquella persona, a aquella mujer, para ser usado como instrumento, para tener un llamado. Y eso fue lo que le pasó a Saulo. Estuvo un llamado, pero él fue obediente a la palabra. Él fue obediente al llamado, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que cuando viajaba él a Damasco para buscar cristianos a la sinagoga, algo pasó. Tremendo. Estamos hablando de un lapso antes de llegar a la ciudad de Damasco, de poder poner su pies en la ciudad. Se podría decir que a mitad del camino algo pasó. Gloria a Dios. Lo leía el pastor, se lo voy a leer en la nueva traducción, la Biblia habla hoy, en Hechos 9 del 3, 4 y 5. Y estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor, como un rayo. Gloria a Dios. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Dios sabía, Jesús sabía que venía persiguiendo a los cristianos, ¿verdad? ¿Quién es usted, Señor? Contestó Saulo. Preguntó Saulo, ¿verdad? Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, ¿verdad? Mucho. Entonces, ese encuentro, en ese momento, imagínese usted en ese momento que Dios le habla a usted en la mañana, cuando usted se levanta a orar, ¿verdad? Y le dice Pedro o Juan o Christopher o Ramón, no sé qué nombre. Hoy te hago un llamado para que vengas y seas usado para que yo te mande a compartir la palabra. ¿Usted lo haría? Nosotros hemos tenido un llamado para poder compartir el evangelio. Amén, amén. Porque como todos ustedes también somos de carne y hueso y hemos pasado por procesos. Venimos de un mundo donde nosotros estábamos desordenados. La vida que traíamos era una vida de desorden. Pero hoy estamos intentando caminar con Jesús. Amén. Conocer la verdad. Dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Amén. Saulo pasó por un proceso que lo hizo reconocer al Señor Jesús. Quedó ciego por 3 días, mis amados. Y recobró la vista después de que Ananías oró por él. Pero, ¿cómo pasó? Dice la palabra que Saulo, aún después de que estaba ciego, él estaba orando. Y el Señor lo estaba escuchando, ¿verdad? Entonces, el propósito del Señor era que Ananías fuera a orar por él y pusiera su mano para recorrer, para que él recuperara la vista. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué proceso estás pasando el día de hoy? ¿Qué es lo que a ti te ata a no seguir el evangelio, a no conocer la palabra?
Hoy se nos está predicando todos los días la palabra en este canal. Hoy donde quiera que vas hay una campaña, ¿verdad? No hace mucho aquí en el municipio de Comalcalco estuvo el Tour de Esperanza. Amén. Fuiste a recibir una palabra. Hoy nos están hablando de que la venida del Señor está pronto, ¿verdad? Hoy Jesús tiene un plan y un propósito para ti. Pero necesitamos dejar el viejo hombre y entrar en un nuevo modelo de vida. Saulo, después del proceso, dice la palabra que él se bautizó y se convirtió a Cristo. ¿Cuántos Saulos hay hoy en la actualidad? Aleluya. Nosotros tenemos que entender y reconocer a nuestro Creador, al que nos dio la vida, al que nos va a dar un propósito, un plan, al que nos tiene bien con salud. Pero tenemos que reconocer a Jesús como nuestro único Salvador. Tenemos que caminar en la senda de Jesús. Aleluya. Este hombre fue, después de que fue revelada la palabra, dice, ¿quién es usted, Señor? Preguntó, ¿quién Gloria es usted? a Dios. Usted se ha preguntado quién es Jesús. Se ha dicho, se ha preguntado, quiero conocer verdaderamente quién es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el que va a transformar tu vida, el que va a cambiar tus pensamientos, Aleluya. el que va a cambiar tu forma de vivir, el que va a cambiar tus pensamientos para bien. Gloria a Dios. Saulo traía pensamientos de perseguir a la iglesia y se volvió un predicador del evangelio. Y la gente le decía, no era este el que perseguía a la iglesia. Tremendo, tremendo. Y miren a dónde está. La gente le tenía miedo a acercarse a Saulo cuando él estaba predicando la palabra, porque conocían, sabían de la vida de Saulo. Hoy lo conocemos como el apóstol Pablo. Pero la gente muchas veces, ¿por qué no quería ir a la palabra? ¿Por qué no quería ir a Saulo? Por temor. Aleluya. Ayer predicaba mi pastor Misael, que a veces nosotros nos dejamos guiar por las mentiras del diablo. Cuando se nos mete la mentira en la cabeza, cuando hay una mentira que nos la creemos. Pero Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Dios quiere que los procesos sean necesarios, pero porque viene algo mejor. La mentira que se te ha inculcado en tu vida, déjame decirte que no es verdad. Por eso la palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre de toda Aleluya. mentira. Y la verdad se llama Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cómo lo ves, pastor? Tremendo, tremendo. No, Pablo, Dios lo vio como, aparte de un perseguidor de la iglesia, lo vio como un instrumento en su mano. Amén. Él vio que ese hombre era celoso de la ley. Él en la ley estaba haciendo lo correcto para él en su religión, en su celo religioso. O sea, él tenía él estaba haciendo lo correcto en su ley de él, en su creencia, en su religiosidad. Él estaba haciendo lo correcto y Dios vio el celo que había en él, el celo religioso. Y fue cuando le dijo a Ananías, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Fíjense qué tremendo. Estamos en el versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Y aquí está donde dice, donde va a pasar el proceso. Versículo 16. Uh-huh. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tremendo, ¿verdad? Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerza y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora yo pregunto, ¿cuántos Saulo están ahorita orando para que se acerque algún Ananías por ahí? ¿Verdad? Yo no sé a cuánto el Señor le ha dado una revelación. A veces me dicen varios hermanos, hermano, fíjate que yo tuve un sueño. Vi una persona que yo llegaba y le hablaba la palabra de Dios. O tuve un sueño con una persona. Le digo, hermano, Dios te está mostrando que lo vayas a ver.
A lo mejor están pasando por una necesidad, está enfermo, qué sé yo. O a lo mejor está diciendo, Señor, mándame a alguien que me hable la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Entonces aquí el Señor le envió a Saulo. Dice, y al momento le cayeron los ojos como escama y recibió el instante la vista y levantándose fue bautizado. Pero me gusta lo que dice el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y esto causaba admiración o asombro. Versículo 21. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué tremendo, hermano. De perseguidor a ser un ministro del Señor. De un perseguidor a ser un evangelista, a ser un apóstol. Oye, yo no sé para qué te está llamando el Señor, pero de lo que sí creo firmemente es para algo tremendo. Dios va a hacer algo en tu vida. Yo no sé, a lo mejor te lleva a las naciones, seas un misionero, o sea un pastor, un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Al escuchar el llamado, ¿verdad? Porque él estaba temeroso, dice la palabra. O sea, él, si lo vemos así, él era un hombre que era valiente, un hombre, me imagino que de cuerpo rústico, con un propósito de poder destruir a la iglesia. Pero cuando él entra, dice, en ese resplandor, dice que la palabra dice que él estuvo temeroso, él temblaba, pues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? La disposición tremendo. de él. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes están dispuestos a seguir el llamado del Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? Así que hoy es el momento de reflexionar de que tenemos que entender el propósito que Dios quiere para nosotros. Aleluya. ¿Por qué son los procesos en nuestra vida? Los procesos en la vida son para que tú te puedas levantar glorificando al Señor Jesús, para que puedas pasar la prueba, para que puedas decir, el Señor me ha rescatado de lo que yo estaba. Puede ser que hoy estés postrado en una cama por alguna enfermedad. Puede ser que hoy estés pasando por un momento difícil económicamente. Puede ser que hayas quedado desempleado. No sé, algo que esté afectando tu vida, ¿verdad? Pero déjeme decirle que así como este hombre, Saulo, asolaba la iglesia y que Jesús hizo un llamado para él, hoy Jesús también tiene un llamado. Gloria a Dios. La conversión de Pablo es un testimonio de que el evangelio de Jesucristo está al alcance de todos los que se arrepienten y los que quieren buscarle de corazón. Gloria a Dios. No importa dónde te encuentres, no importa por lo que esté usted pasando, la respuesta se encuentra en Jesús. Amén. Jesús te va a hacer un llamado, Jesús te va a rescatar del pecado. Gloria a Dios. ¿Verdad? Hoy tienes la oportunidad de poder conocer las Santas Escrituras. Hoy puedes leer la palabra, lo que nosotros estamos comentando, puedes verificarlo, que no sea palabra de hombre, sino sea palabra bíblica, palabra de Dios. ¿Cuántas veces te ha hablado el Evangelio Jesús? Necesitas cambiar tu forma de pensar para poder entrar y cambiar tu forma de vivir. Hoy Saulo, que nosotros lo conocemos como el apóstol Pablo, él pasó por un proceso. Aleluya. ¿Verdad? Y ahora él predica la palabra, él predicaba la palabra y la gente no creía en él. La gente decía, mira dónde está Saulo predicando al que seguía. Pero es que Jesús te va a transformar tu corazón, Jesús va a cambiar tu vida. Es necesario que entendamos nosotros el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros, para la familia, para los hijos. Entendamos verdaderamente que Saulo tuvo que pasar por un proceso para poder ser el apóstol que hoy conocemos. Gloria a Dios. Él era un hombre preparado, pero no conocía la palabra, no conocía verdaderamente a Jesús.
Era un hombre religioso, pero no conocía la relación de Jesús. Y ya tenía desde el momento que en Jesús pone su mirada en él, le dice, irás a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Gloria a Dios. Y él recibió la instrucción y hizo la voluntad del Señor. Así que hoy, cuando nosotros estemos en un llamado, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Saulo se rindió al Señor. Él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Tenemos que tener la disposición cuando tenemos el llamado del Señor Jesús. Porque es muy importante, señores, que nosotros acudamos al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la oportunidad de tener que conocer al Señor, porque nosotros tenemos que entender que nadie más nos puede cambiar si no es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la paz que tú necesitas, Él es el gozo, Él es lo que nosotros necesitamos en el centro como nuestra familia. Gloria a Dios. Tenemos que ser seguidor de Jesucristo. Tenemos que tener una relación con Él para poder cambiar nuestro modelo de vida. Gloria a Dios, aleluya. Mandamos saludos al pastor Joaquín Guerrero, Panadería Pan de Vida. Pastor, yo no hace mucho fui a comprar un pastel riquísimo, ¿eh? Amén. Y 2 pais de queso para una reunión que había de pastores que nos invitaron, pero tremendo, ¿eh? Pay de queso con un merengue riquísimo. Saludo al pastor Joaquín Guerrero y Panadería Pan de Vida. Saludo al pastor Jorge Alberto Domínguez Javier y la pesquería El Tiburón Rojo, pescado fresco. Amén, hermano. Saludo a la frutería El Maná, ubicada en el mercado de Comalcalco, frente al taxi Aldama, frente al taxi de Tecolutilla. Frutería El Maná, buen precio, fruta fresca, cheque precio. Seguimos con el mensaje. Tremendo, hermano, lo que estamos viendo, ¿verdad? Tremendísimo. Dice que después de que tuvo ese encuentro, dice el versículo 20, estamos en Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero dice el versículo 23, ahí va el proceso de Saulo. Después de ser un perseguidor, viene a ser un perseguido. Amén. Dice el versículo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos aguardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Oye, qué tremendo, hermano. Pablo, casi toda la vida de Pablo es un proceso, hermano. Después de su conversión, predicaba a Cristo, pero después viene, hermano, la amenaza de los mismos religiosos de su tiempo, hermano. Conspiraron contra él, no para espantarlo, no para atemorizarlo, no, para matarlo. Para matarlo. Escuche, hermano, ¿por causa de qué? Del nombre de Jesucristo. La gente va a ser perseguida no por religión, no por dogmas, no por creencias, no. La gente va a ser perseguida por el nombre de Jesucristo, por el nombre del Señor, por predicar la palabra de Dios. Hermano, y en ese tiempo hubo una gran persecución en los cristianos, que también habla la Biblia de una gran persecución que verá cuando venga el anticristo, pero bueno, ese más adelante. Pero podemos ver cómo Pablo pasó un proceso tremendo de persecución, y lo podemos ver en todo el libro de los Hechos, hermano. Cómo Pablo fue perseguido de una manera tremenda. Pero lo más importante de todo esto es que Saulo perseveró hasta el final, declarando que Jesucristo era el Señor. Amén, claro. Amén. Algo muy importante que Saulo, que ahora conocemos como Pablo, era que él se mantenía orando, clamándole al Señor, ¿verdad? Por eso la Escritura dice que le decía al Señor a Ananías, ve allá, porque Ananías le decía, mira, si este hombre es el que asolapa a los cristianos, ¿verdad? Pero Dios tenía un propósito con él.
Dice el verso 15, me regreso un poquito, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora ya no iba a ser él que iba a seguir a la iglesia, a los cristianos. Ahora él iba a padecer lo que aquellos cristianos vivieron, él lo iba a sentir también. Porque ese era el propósito de Dios. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por eso dice el pastor que a los últimos tiempos Pablo fue perseguido, ¿verdad? Tremendo. Y lo tuvieron que sacar, dice la palabra, en una canasta, porque lo querían aprensar, lo querían detener por lo que él estaba haciendo. Él empezaba a compartir la palabra, empezaba a compartir el evangelio. Y lo tuvieron que ayudar para salir de esa ciudad en un canasto, te puedes imaginar. Después de perseguir a la iglesia, vienen ahora y te persiguen a ti. Tremendo. Ese es un proceso de vida que este hombre tuvo. Así que, ¿cuál es tu proceso en vida que hoy tienes? ¿Usted está orando a Dios para resolver su problema? Porque Dios escucha la oración del justo. Este hombre clamó en el proceso que él estaba, porque estaba ciego, y lo que quería él era recuperar la vista. Tremendo. Así que Jesús es la respuesta de todos tus problemas. Hoy estamos viviendo en tiempos muy difíciles, mis amados. El evangelio se está extendiendo y tenemos que apoderarnos de él, tomarlo, hacernos de nosotros lo que dice la palabra. Por eso vino Jesús a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido somos nosotros, la iglesia. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo. Hoy estamos en este lugar compartiendo una palabra para ti. El día de mañana no sabemos. Cada uno de nosotros tiene un destino. Pero seguramente el destino que nosotros queremos como cristianos es estar con Jesús. Aleluya. Así que la enseñanza de Saulo, de que era un hombre preparado, tú puedes estar muy preparado, puedes tener la mejor profesión, y no digo que es malo, pero conoces verdaderamente la palabra, eres temeroso a Dios, conoces el propósito de Dios que quiere para tu vida. Dios tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, y Él quiere que sus hijos les vaya bien en la vida, pero tenemos que buscarlo, tenemos que orarle a Él, porque Él es la respuesta de tus problemas, es la respuesta de lo que tú estés pasando. Aleluya. Yo no sé por qué estás pasando el día de hoy. Empieza a mandarnos un mensajito para que oremos por ti al finalizar. La vida de Pablo nos deja un legado. Aleluya. Nos deja algo que aprender. Un hombre verdaderamente valiente de corazón, un hombre guerrero. Sin embargo, tuvo que doblar las rodillas delante del Señor Jesús. Gloria a Dios. La palabra dice que toda rodilla se arrodillará delante de la presencia del Señor. Y esto fue lo que hizo este hombre cuando vio el resplandor, y cuando vio y escuchó que Jesús le hablaba, se puso a temblar, se puso temeroso, dobló sus rodillas, reconociendo al Señor Gloria Jesucristo, y le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Él estuvo a la disposición de ser usado por nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que hoy conocemos nosotros, lo que hizo el apóstol Pablo. Él escribió muchas cartas, sí, ¿verdad? A pesar de que él era un hombre despiadado con los cristianos, transformó su vida, transformó su corazón para el propósito de Dios. Amén, amén, amén. Escucha lo que dijo usted. Pablo estaba orando para recibir su sanidad. Amén, claro. Y eso es correcto. Usted puede orar por su sanidad. Quizá usted no conoce a Cristo y ora y Dios va a hacer su milagro. Pero no nada más Dios quiere salvarle, quiere sanarle, quiere bendecirlo. No.
Dios quiere usarlo. Dios quiere llamarlo al ministerio. Dios quiere que el Señor quiere que usted camine con Él. Entonces podemos ver que Pablo o Saulo, hermano, ya el Señor ya tenía su mirada sobre él. Dice, vamos a ver la elección de Pablo. Dice allá en Gálatas 1, del 15 en adelante, del 13 en adelante voy a leer. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, dice, de las tradiciones de mi padre. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Oye, qué tremendo. Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Tremendo, hermano. O sea, ya Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, pero Saulo ya estaba en los planes de Dios. Amén. Ya estaba en los planes de Dios. Quizá usted no está persiguiendo a la iglesia, pero a lo mejor usted está huyendo de la iglesia. A lo mejor usted está huyendo del evangelio. A lo mejor usted no quiere escuchar nada del evangelio, pero usted ya está en los planes de Dios. Ya usted le eligió, el Señor le eligió desde antes de la fundación del mundo. Ya usted está apartado para Él. O sea, no se resista al llamado de Dios. No se resista a la voz de Dios. El Señor Jesucristo le ama tanto que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Mateo más tras amor para con nosotros dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tremendo, hermano. Y dice allá en primera Timoteo, hermano 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales dice, yo soy el primero. Qué tremendo eso, hermano. Y dice el 16, repito, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplos de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, dice Pablo, yo fui alcanzado por su misericordia. Y de la misma manera que yo fui alcanzado por el Señor, por su misericordia, por su gracia, usted también puede ser alcanzado por el amor de Cristo, por el amor de Dios, porque Él derramó su sangre por todo el mundo, por todos los pecadores. Entonces es importante que usted entienda que Dios ya lo eligió a usted desde antes de la fundación del mundo. Solamente tiene que decir como Pablo, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Ponete en las manos del Señor, a disposición del Señor, y Él va a poner los Ananías, Él va a poner los pastores, los maestros, que te van a guiar, te van a instruir en la palabra del Señor, para que usted sea un fiel ministro del Señor. Amén, pastor. Claro que sí. Entonces vamos a leer en el pasaje del 9 al 26. Mire lo que pasa. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque conocían cómo había sido Saulo. Conocían que era un perseguidor de los cristianos, un perseguidor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cambiamos, cuando nosotros transformamos nuestra vida, la gente pues no quiere creer que verdaderamente has hecho cambios. Porque sí es difícil hacer cambios, soltar lo que te hace daño, a lo que tú estabas de alguna forma acostumbrado. Es difícil. Pero hay un proceso en la vida que tienes que meditar, tienes que pensar para poder caminar en la senda del Señor. Gloria a Dios. Pero siempre hay alguien que te va a empujar. Hay alguien que te va a llevar al propósito del Señor. Un pastor, un mentor, un guía. ¿Verdad? Aleluya. ¿Qué mentor te está llevando el día de hoy a ti? ¿Qué pastor tienes? O donde quiera que llegues, a la iglesia que llegues. El hijo se acerca al padre.
para pedirle consejo, ¿verdad? El Padre se acerca al Padre Celestial en oración. Así que dice la palabra en el 26, en Hechos 9:26. Sí. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué había ahí? Una persona, un mentor, pero principalmente estaba dando un ¿qué? Un testimonio. Amén. Donde él había visto a Saulo verdaderamente predicando la palabra del Señor. O sea, nosotros tenemos que dar el testimonio del cambio que hemos hecho en nuestra vida. Los apóstoles no creían mucho en Saulo, pero estaba este hombre Bernabé. Tenemos que haber muchos Bernabé para compartir la palabra, para decir, este hombre está conociendo el Evangelio, este hombre se está acercando al Señor, verdaderamente es digno de estar con nosotros, él está cambiando su vida, porque eso es lo que nosotros debemos de hacer, acercar a las personas al reino de los cielos. Amén. A Jesús, mostrarles quién es Jesús. Gloria a Dios. Nosotros no podemos ver religión, nosotros tenemos que ver una relación con Jesús. Mostrarle quién es Jesús, quién Gloria es a Dios. El que da el amor. Dice la palabra en el 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. 29, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Por qué? Porque él había cambiado, él había transformado su vida. Dice el verso 31 en Hechos 9:31, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortaleciéndose por el Espíritu Santo. Después que sabían que Saulo había transformado su vida, la iglesia estuvo tranquila. Ahora se iba a perseguir a Saulo, querían matarlo, pero él tenía que cumplir el propósito del Señor Jesús por el cual lo había escogido. Y hoy seguramente Dios te está escogiendo a ti, lo está escogiendo a usted, porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. A veces no lo notamos, no lo vemos, pero cuando te vienes a dar cuenta, cuando ves tu forma, decía mi pastor, hasta tu forma de caminar cambias, tu forma de hablar, tu forma de vestir. Eres un nuevo hombre en Cristo Jesús. Cuando Cristo empieza a entrar a tu corazón, las cosas son diferentes. Hoy, mis amados hermanos, el llamado es que vengas a Jesús, que entregues tu corazón y que dejes que Él te ayude a pasar el proceso por donde tú te encuentras, Gloria a Dios. O por el cual estás pasando. Él va a resolver tu problema. Solamente tienes que, dos cosas importantes, tener fe y estar en oración, así como lo hizo Saulo, y él recobró su vista para un propósito. Hoy en esta mañana te hacemos el llamado. Si quieres entregar tu vida a Cristo, el pastor va a hacer una oración. Si quieres recibir una sanidad, el pastor va a hacer una oración. Solamente créelo. Amén. Solamente créelo. Y se nos ha terminado el tiempo. Quiero aprovechar este momento para decirle que vayan a su panadería Pan de Vida del pastor Agustín Guerrero, a la panadería Pan de Vida, y se encuentran ubicada en entrada Xochimilco, Camino Viejo, a Chichicapa. Ahí se encuentra una sucursal. Usted va a encontrar diferentes variedades de pasteles. Gloria a Dios. Queso relleno de Filadelfia, cuello relleno de Filadelfia, panes, diferentes variedades. Están muy ricos, ricos, se los recomiendo. La verdad que usted va a contribuir con los propósitos y planes de Dios, ¿verdad? También les invitamos, decía el pastor, que vaya a la pescadería del Tiburón Rojo, donde usted encontrará variedades de muchos productos, de mojarra, calamar, peje lagarto, sábalo, robalo, robalete, camarones, jaiba, un montón de cosas. Gloria vaya a Dios. Usted, la minilla, pruebe la rica minilla, vaya y consuma al local de
Pescados y Mariscos del Tiburón Rojo. Está ubicado en el interior del mercado público 27 de octubre. También, desde luego, le invitamos que vaya a la zapatería Alejandro. Vaya a ver muchas variedades de zapatos, de calzado para la niña, el niño, el abuelito, para el Día del Padre que ya se acerca, pastor. ¡Aleluya! Vaya preparando ese calzado para su padre. Y les invitamos, está ubicado en la calle Juárez, frente al Banco Banamex. Ahí se encuentra la zapatería Alejandro de nuestro hermano Johnny, que igual le mandamos un fuerte abrazo. Y hoy estamos terminando esta serie, Los Procesos de la Vida. Esperemos que le haya sido de utilidad para su vida. Puede volverlo a ver, los canales, los programas se repiten, pero sin embargo, no dejes pasar la oportunidad de poder conocer a Jesús, de poder entregarle la vida a Jesús. Verás la diferencia, notarás el cambio en tu vida, gloria a Dios, en tu familia, en tus hijos, y todo lo que Dios quiere para ti es solo que tú le entregues tu corazón y te arrepientas de tus pecados. Yo me despido, como le decía, soy miembro de la iglesia Comalcalco, Luz para las Naciones, y le quiero mandar un fuerte abrazo a mi esposa Marcela, a mi hijo Santiago Sandivel, Dios me los bendiga, y desde luego a mi sobrino Santiago, y a los que nos vieron, al pastor Agustín Guerrero, quiero mandarle un saludo, al pastor Moncho Alfaro, que Dios los bendiga, y a todos ustedes que se han conectado con nosotros en esta hermosa mañana, decirle que los procesos son necesarios, pero para que usted entre en algo mejor, porque Dios tiene un plan para usted y para toda su familia, pastor. Saludos a los hermanos de Frutería El Maná, ubicado frente a Taxi Aldama y Tecolutilla. Bendiciones, hermanos, Dios los bendiga. La palabra dice allá en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tenemos que arrepentirnos de nuestra vida, confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, recibirlo en nuestro corazón y empezar a caminar con Él para que vengan tiempos mejores, hermano, tiempos mejores, tiempos de bonanza, tiempos de paz, tiempos de abundancia, tiempos de bendición. Y usted puede entrar a un cambio de vida como el encuentro que tuvo Pablo con el Señor. Amén. Yo no sé cuál sea su vida, Dios lo sabe y solo usted. Pero si usted está batallando con su conducta, con su manera de vivir, le aseguro que si usted viene a Cristo, Dios lo va a transformar en una nueva criatura. Y usted va a ser de bendición para su familia, para su comunidad, en el nombre del Señor. Así que entregue su vida a Cristo y empiece a caminar con Él. Vamos a orar por alguien que tenga algún problema de enfermedad, que esté atormentado por algún espíritu malo. Dice la palabra ya en el Salmo 30, versículos 2 y 3. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Confiesa a Cristo como su Salvador y diga: Señor, en esta hora abro mi corazón y recibo a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Creo que Él murió por mi pecado y resucitó al tercer día para mi salvación, mi justificación. Me cubro con la sangre de Jesucristo. Creo que Él murió por mis pecados. Creo que Él se llevó en la cruz mis enfermedades, mi dolencia, mis pecados, y por su llaga soy curado y me declaro sano en el nombre de Jesucristo. Recibo bendición, recibo sanidad, recibo liberación, recibo la paz de Cristo, recibo el amor de Cristo en mi corazón y me declaro sano. Padre, en esta hora estamos declarando la palabra de sanidad, de liberación, de restauración, la palabra de vida. Dice la palabra que esta es palabra de vida, hermano. Reciba la palabra de vida, reciba la palabra de sanidad, reciba bendición en el nombre de Jesús. Y le recuerdo, el domingo 15 de este mes, junio, próximo domingo, tenemos un evento que se llama Evento Levántate, Fiesta del Amigo, donde vamos a estar orando por los enfermos y por las necesidades. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Oriente Cuarta, Comalcalco, 4 de la tarde. Estamos al lado de la delegación. Y saludo y bendición para todos. Y le recuerdo, prepárate porque Jesucristo viene pronto por su iglesia. Amén, pastor. Amén, claro que sí. Pues nos despedimos de tu programa Nada Amén. es imposible para Dios.
y nos vemos el próximo lunes. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones para todos en el nombre de Jesucristo. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. No hay fronteras, no hay barreras, nada que te detenga. Nada es imposible para Dios.